Eso motivó toda esa sinergia entre todos los demás habitantes, repito, a pesar de las vicisitudes y zozobras que se estaban viviendo en esa época. Sí, y el contexto también, ¿no? Sobre el Desde cual luego, se va dando el nacimiento del club, también es importante que lo podamos tomar en cuenta. Y voy a dar un pequeño giro, después también seguiremos hablando del tema histórico, pero antes, yéndome a la esencia, ¿no? De tu amor por el Atlas, ¿cómo podrías explicar lo que significa ser del Atlas, irle al Atlas? Que yo creo que se es del Atlas, no se le va al Atlas. Hay una pertenencia mayor, pero ¿cómo podrías explicarlo? También una frase, ¿no? Que dice, si te lo explico no lo entenderías, se volvió mercadotecnia, pero tiene una parte que parece tan simple, pero tan compleja a la vez de explicar, que me gustaría escucharte a ti explicar qué significa irle al Atlas. Pues mira, al haberla apropiado, hacerla nuestra, ese cariño y esa identidad con el Atlas, pues te da muchas fortalezas y en alguna medida vas transitando en la vida con esa idea, con esa afición tan importante. El Atlas se arraiga en la ciudad, vuelvo a esa parte, y forma desde entonces parte del ADN de la sociedad tapatía. No es nomás el rival de otro equipo, no, forma parte de la identidad y del ADN de la sociedad tapatía. Y eso pues fue creciendo al paso del tiempo. Así como dicen, una sola vez nos decían que nomás un campeonato, y pues bueno, ahí tienen a Jesús, solo vino una vez y ha tenido miles de seguidores y no necesita volver a verlo. El Atlas, bueno, vivía con otra misión y que eso nos hizo todavía estar con el Atlas. Tuvo una visión de hacer cantera. Es decir, fue el primer equipo de la Liga Mexicana, entonces, de la Liga Mayor y hoy de la Federación Mexicana de Fútbol, el tener una academia, una escuela de fútbol. Por eso de allí lo de académicos. No es gratuito. Tuvo un equipo llamado también de los niños catedráticos, que estaba relacionado con la academia en alguna medida. Y eso nos dio una gran fortaleza y es parte de lo que finalmente queda en uno. Pero ser Atlas, a mí me han preguntado que si no le iría al Atlas, ¿a qué otro equipo le iba a ir? Bueno, pues si no le iría al Atlas, sería del Atlas. Porque es parte de la profundidad del ser de los seguidores del Atlas. Nosotros no nacimos por la mercadotecnia, por irle al campeón o por irle al que está triunfando, no. El Atlas se nace así, se hay esa sincronía y esa empatía total que los otros éxitos salen sobrando. Sin embargo, los éxitos del principio fueron formar el equipo, tener club y formar la academia, y que dio resultados la cantera, ¿sí? Porque hasta el Pistache Torres fue el primero, la academia primero nacía con visores, siempre ha existido. Que nació por ahí del 58, ¿no? No, él debutó en el 51, el Pistache. O sea, después no conoció a los jugadores campeones, convivió con ellos jugando, pero no fue campeón, no estuvo ahí. El Pistache fue de los más grandes de edad y como jugadores en el Atlas, definitivamente. Él fue el primer seleccionado mexicano por el Atlas en el Mundial de Suiza del 54, cumpliendo ahí 18 años, a los 18 años, porque en el Atlas debuta a los 16. Ya decía yo, ¿no? Que íbamos a aprender muchas cosas. Bueno, esta personalmente significa también algo para mí, ¿no? El aprender que había un mundialista atlista entonces en el 54. Entonces, sí. Y sí, definitivamente el aporte del Atlas es importantísimo, ¿no? A nivel liga y en muchos niveles más. Pero, ¿qué significó entonces en la época de Paradero? ¿Qué significaba el Paradero para el Atlas? ¿Cuál fue la importancia por la que dura poco menos de 70 años jugando ahí, en el Atlas Paradero? ¿Qué nos puedes contar de esa época del Paradero? Bueno, insisto que ya se había arraigado mucho en el Atlas. Yo llegué ahí de joven a ver entrenar al Atlas. Ahí estaban los jugadores del Atlas y fue antes del 60. Y ahí fui conociendo a muchos jugadores que ya estaban dejando huella y que iban trascendiendo. El propio Baldatti
Baldatti fue uno de los arraigados argentinos y aquí se queda siendo jugador y luego entrenador. Y fue el que tenía esa visoría natural para estar buscando quién podía ser un buen prospecto. En esa parte del paradero, pues también iba uno a ver, yo ya asistí a tertulias de muy niño, pero los vi en los campos. Antes podía uno andar de niño en toda la ciudad, había mucha seguridad, nomás saber subirse al camión y llegar al destino que uno quisiera. Hoy ya no, es distinto, pero ese club encierra grandes anécdotas y grandes historias. ¿Qué tan cercano se podía hacer al equipo? Ya hablas, por ejemplo, de la cercanía quizás un tanto geográfica o la facilidad de movilidad también, sí, por la seguridad. Hoy es otra época distinta, pero ¿qué tan cerca se podía sentir? Digo, personalmente yo creo que hoy es un punto quizás de inflexión en el que la afición está muy alejada del equipo, pero incluso está alejada físicamente. Es decir, sentirte cercano físicamente a un jugador o a la plantilla general del primer equipo, creo que es muy lejano. ¿Realmente había posibilidades de encontrarse a los jugadores en la calle, de ir a saludarlos? ¿Cómo era esa cercanía? Quizás no estaban tan elevados, ¿no?, como hoy están. Sí, era muy cercana. La verdad es que tú podías platicar con ellos y ellos estaban puestos desde entonces a los autógrafos, no mucho las fotografías, aunque por pocos las tenían, pero en ese sentido sí había una cercanía muy importante y se podía acudir a los entrenamientos y no había tanta restricción como hoy, que porque van a entrenar las estrategias y eso, y no te dan chance ni de ver. Antiguamente no, era una vida muy importante, demasiado cercana entre aficionados y equipo. Fíjate, yo tengo anécdotas de que yendo al estadio todavía podía salir a los vestidores y ahí los saludaba, los felicitaba, los abrazaba. Y en alguna medida pues seguíamos nosotros como si nada, ellos también. Pocos regresaban en camión, había esa cercanía. Lo del camión pues resultó ya como en el 65, más o menos 70, y luego ya las concentraciones, porque antes de su casa se iban a jugar fútbol, no había tanta concentración muy al principio, porque se confiaba en que el jugador se cuidaba. Pero hoy, bueno, pues a lo mejor la necesidad es otra y hay que tenerlos concentrados desde antes. Sí, bueno, hay muchos indicios, ¿no? Y muchos ya en el historial de jugadores que sin concentración, bueno, salen una noche antes, ¿no? Y no específicamente estamos hablando del Atlas, estamos hablando incluso de otros clubes y bueno, eso sucede, ¿no? Al final es parte de los propios cambios que ha tenido la profesionalización del fútbol y por ende también del propio Atlas.